Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al M-Learning con FENALCO y Desarrollo Empresarial. En esta oportunidad, nuevamente con nuestros aliados de la firma TGE Consultores, quienes, bueno, en esta oportunidad nos van a hablar de un tema interesante. Nos acompaña la abogada Alejandra Telles, quien en el día de hoy, pues bueno, va a traer un tema para todas nuestras empresas afiliadas relacionado con todo el tema de riesgo laboral. Y bueno, bienvenida Alejandra, te doy paso para que, bueno, compartas con nosotros de esta temática pues interesante para todos nosotros. Adelante. Gracias, Braulio. Buenas tardes para ti y para todas las personas que están conectadas en este momento. Me presento, muchas gracias, Braulio, por esta invitación. Mi nombre es Alejandra Telles, yo soy abogada de la Universidad Libre, especialista en Derecho de Seguridad Social de la Universidad Externado, y pues me he desempeñado como abogada, asesora y consultora en empresas del sector público y privado, básicamente en temas de derecho laboral y seguridad social. A esto me he dedicado por los últimos 14 años como abogada de la firma TG Consultores. Y pues en la actualidad me desempeño como abogada del grupo de representaciones judiciales de la firma TG Consultores. En razón al convenio que tenemos con FENALCO, pues hoy traemos un tema que es de interés general, que es el tema de los riesgos laborales. Antes de adentrarnos a este tema que nos cita el día de hoy, pues vamos a ver un poco la dinámica de nuestra charla. Entonces vamos a hacer una exposición del tema que hemos preparado para ustedes y al final de la exposición atenderemos las dudas o inquietudes que tengan sobre el mismo. Asimismo, en el chat van a tener disponible un link donde si es su deseo realizar algún tipo de consulta o cita, la pueden agendar a través de este link ya para atender casos particulares o de pronto para ampliar la información y pues Braulio nos va a ayudar al seguimiento y agendamiento de estas citas. Entonces ya definida la dinámica, nuevamente bienvenidos para los que recién se están conectando. Les recuerdo nuestro tema riesgos laborales y su administración. Entonces vamos primero como a ubicarnos un poquito de dónde viene el tema de los riesgos laborales. En Colombia tenemos un sistema general de seguridad social que básicamente nació a partir de la expedición de la Ley 100 de 1993. Antes de esto, pues no teníamos un sistema como tal, sino cada uno de los riesgos, digamos, en una normatividad distinta a cada uno y se administraban de una forma independiente el uno del otro. A partir de la Ley 100 de 1993, lo que buscaba esta ley era precisamente darle la connotación de sistema, es decir, unificarlo, para definir quiénes eran las entidades que lo iban a administrar, qué riesgos cubrían y en general qué prestaciones podíamos acceder a través de este sistema. Entonces, dentro del Sistema General de Seguridad Social tenemos 4 subsistemas. El de pensiones, salud, riesgos laborales y el de las cajas de compensación. En este momento, en cuanto a pensiones, lo que podemos, digamos, decir es que tenemos un régimen dual, es decir, que tenemos un régimen público y un régimen privado, y que las personas tienen que escoger entre uno y otro, no pueden estar afiliadas simultáneamente, sino tenemos 2 regímenes dentro del sistema de pensiones que nos cubren unas prestaciones, bien sea la vejez, la invalidez o la muerte. Dentro del subsistema de salud, tenemos unas prestaciones asistenciales por enfermedad común y que esas prestaciones asistenciales pues pueden dar lugar, por ejemplo, al subsidio de una incapacidad temporal o permanente, así como al subsidio de una contingencia como la maternidad. ¿Quiénes administran en este momento ese subsistema? Las entidades promotoras de salud, es decir, las EPS. También tenemos un subsistema que es todo lo que tiene que ver con las cajas de compensación, que dentro de las cuales pues obviamente tenemos a Confenalco,
Y los riesgos que cubren, pues son en general, digamos, pues no es nuestra materia de estudio hoy, vamos a decir que la salud, la recreación, pero pues tiene otros beneficios en este momento, ¿sí? Y dentro de ellas, ¿quién las administra? Pues las cajas de compensación. Por último, y es el tema que sí vamos a tratar hoy, es el subsistema de riesgos laborales, que en general lo que podemos decir es que ese subsistema pues tiene el objeto de cubrir unas prestaciones económicas y asistenciales también en caso de un accidente de trabajo o enfermedad laboral. Y están a cargo de las administradoras de riesgos laborales o también conocidas como ARL. ¿Qué tipo de riesgo cubre? Entonces, como lo dijimos, un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Vamos a definir qué sería en este caso ese riesgo de accidente de trabajo. Sería toda actividad que implica para quien la ejecuta o contribuye a ejecutarla un determinado género de riesgos de los cuales se deriva una presunción de responsabilidad a cargo de quien crea dicha actividad o se beneficia de ella. Miremos entonces que en el caso de un accidente de trabajo debe haber un empleador, ya está el trabajador y entre esos dos el nexo causal que sería en este caso el riesgo al que está expuesto el trabajador con ocasión de la actividad laboral que está desempeñando. Eso lo hace que sea un accidente de trabajo. ¿Qué es el sistema de riesgos laborales? Es un mecanismo de protección para todos los trabajadores en Colombia que está orientado al aseguramiento y atención de los empleados ante la posible ocurrencia de accidentes de trabajo o una enfermedad laboral. Y pues lo que busca básicamente es prevenir esos accidentes de trabajo y o enfermedades laborales, mitigar su severidad, porque no podemos decir que el empleador puede impedir o prevenir totalmente que no se presente el accidente o la enfermedad, pero sí puede mitigar su severidad y también buscar atender e indemnizar a los trabajadores o sus familiares en caso de un accidente de trabajo o enfermedad laboral. Básicamente lo que hace la empresa al afiliar a sus trabajadores a riesgos laborales es trasladar esa responsabilidad a un tercero, porque fácilmente la atención o la indemnización de un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, puede económicamente hablando acabar con una empresa, porque puede ser una indemnización lo suficientemente grande que la empresa no tenga la solvencia económica para responder por ello, y precisamente por eso se crearon las ARL para de alguna manera trasladar esa responsabilidad o la atención de ese riesgo a las ARL y que el empleador no la tuviera que asumir directamente, precisamente por lo costoso que puede ser. Y también por lo engorroso, porque también se presentaba antes de la Ley 100 de 1993 que los empleadores tenían que quedar a cargo de las pensiones. Entonces no era solamente la atención económica, sino lo engorroso que sería manejar una base de datos de pensionados indefinidamente, porque pues tenían que reconocerle las prestaciones hasta que la persona viviera e inclusive a sus beneficiarios. Y lo que hace el sistema de riesgos laborales es trasladar esa responsabilidad o esa contingencia a la ARE. ¿Cuál es la finalidad? Entonces, miremos, identificar los riesgos, porque pues como ya las personas que se conectan sabemos que algunas tienen conocimientos en temas de manejo de recurso humano, precisamente tienen cada empresa que levantar su mapa de riesgos con la ayuda de su ARL, entonces se identifica cuáles son los riesgos de la actividad laboral específicos de su empresa. Prevenirlos después de que los identifican, cubrir esos riesgos en caso de que se presente la contingencia, porque reitero, estar afiliado al administrador de riesgos laborales no implica que la accidentalidad sea cero o que en caso de enfermedad laboral sea cero, sino por el contrario, mitigar o cubrir, digamos, en cuanto a las prestaciones, este riesgo. También valorarlo. Luego viene el tema de prestaciones económicas o asistenciales, por eso habla de repararlo, y esto implica precisamente en cuanto a enfermedad laboral, todo el tema de atención asistencial
Y en cuanto al tema de accidente de trabajo, pues el caso de, por ejemplo, de pensiones de invalidez, indemnizaciones, pago en general de todas las prestaciones económicas que den lugar en caso de que se presente el accidente de trabajo o la enfermedad laboral. Y el caso de la reincorporación, porque pues precisamente la atención oportuna de una enfermedad laboral o de un accidente de trabajo nos va a permitir como empleadores reincorporar o reubicar al trabajador de tal manera, de tal suerte que se reivindique al trabajador, pero también la empresa no tenga ese impacto negativo que implica tener uno de sus trabajadores incapacitado indefinidamente, ¿sí? Que viene siendo como el dolor de cabeza de muchas empresas que tienen no uno, sino 2, 3, 4, 10, 100 trabajadores que continuamente se incapacitan y eso obliga a la empresa a incurrir en los gastos mayores porque tienen que cubrir ese cargo o ese perfil que venía, esas funciones que venía desempeñando ese trabajador, le debe seguir pagando su salario, su sueldo en la proporción que la ley disponga, pero además de eso tiene que contratar a otra persona que supla el cargo. Entonces, la finalidad última no es solamente pensionar a la persona, sino también para los casos que se atienden con incapacidades prolongadas, pero que su diagnóstico no da para una pensión de invalidez, pues lograr reincorporarla o reubicar. Y pues dentro de ese régimen lo que hacemos es esa reparación, esa reubicación y también la identificación de las causas del riesgo para que precisamente de forma preventiva evitemos este tipo de situación. ¿Quiénes intervienen en todo este sistema de riesgos laborales? Entonces tenemos en el centro el trabajador, que realmente es a quien debemos o a quien queremos proteger. Tenemos obviamente al empleador o al contratante para el caso de los que trabajan por prestación de servicios. La ARL, que es quien nos brinda o nos da dentro de esa burbujita como empleadores o como trabajadores, dependiendo desde donde estemos viendo. La protección precisamente de esos riesgos que ya previamente hemos identificado. Y tenemos pues también en su momento pues el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda por todo lo que tiene que ver con temas de financiamiento, los inspectores de trabajo, las juntas de calificación de invalidez. Entonces tenemos todo un sistema de entidades que intervienen básicamente para cumplir esa finalidad, la prevención y la atención del riesgo. ¿Cuáles son las obligaciones? Entonces tenemos nuevamente nuestros tres agentes que intervienen dentro del sistema de riesgos laborales. ¿Quién es el agente principal? El empleador, porque el empleador es quien me afilia, ¿cierto? Entonces él es el que tiene la obligación número 1, afiliar. Entonces viene la afiliación. Luego, ¿cuál sería la obligación número 2? El pago de la cotización, porque esto es como un seguro, ¿no? Es un seguro como cualquier otro, entonces si no hay pago, no hay protección. Entonces, la afiliación y el pago. ¿Cuáles son las otras obligaciones principales del empleador? Controlar ese riesgo, estableciendo y ejecutando de forma permanente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que en este momento pues ya es obligatorio para todas las empresas y pues es muy importante todo el tema de este sistema de gestión. Y en todo caso informar a la ARL sobre circunstancias que afecten la cobertura. Aquí no está, pero digamos que obligaciones del empleador son muchas en este sentido, porque recordemos que lo que estamos haciendo es trasladar el riesgo para que me lo cubra un tercero, en este caso sería la ARL. Entonces la ARL también me va a exigir como empleador que yo haga seguimiento, que mantenga el mapa de riesgo actualizado, que si hay algún cambio, por ejemplo, del lugar de prestación del servicio, yo le avise a la ARL, sobre todo, por ejemplo, en esta época de pandemia. Recordemos que muchas empresas no estaban preparadas para el tema de teletrabajo ni para el trabajo en casa. Entonces, no oportunamente no se reportaba a la ARL cuál iba a ser el nuevo puesto de trabajo,
Entonces, todo esto es importante porque además de que se trasladaron los trabajadores a un lugar distinto al que inicialmente el ARL tenía conocimiento de la exposición al riesgo, se debe hacer como una actualización, por decirlo así, ante el ARL de ese trabajador con ese nuevo espacio, a qué otros riesgos puede estar expuesto. ¿Sí? Porque ya estoy cambiando el lugar de trabajo. Entonces, fíjense que, aunque no estén allí descritas todas las obligaciones que tenemos como empleadores, sí son muchas, porque la ARL me va a cubrir el riesgo, entonces la ARL me va a exigir ciertas informaciones que se deben mantener actualizadas. Entonces, eso es muy importante, el levantamiento de todo el perfil, de todo el mapa de riesgos, la adecuación del puesto de trabajo y los controles o capacitaciones que ofrecen las ARLs, que son totalmente gratuitas y que le va a permitir al empleador blindarse en caso de que se presente algún accidente de trabajo o enfermedad laboral. Estas capacitaciones buscan precisamente todo el tema de prevención y mitigación del riesgo. Ahora hablemos del trabajador, porque así como el empleador tiene la obligación número 1, que es la afiliación, porque sin afiliación ya no estamos hablando del sistema de riesgos laborales. Pero aquí ya partimos de la base de que está afiliado el trabajador. Entonces, ¿cuál es la obligación del trabajador? Básicamente, el autocuidado. Todo el tema del autocuidado en pandemia sí que tuvo relevancia porque precisamente se pudo de alguna manera controlar o manejar todo el tema del COVID en las empresas gracias al autocuidado, porque pues la empresa podía suministrar los elementos de bioseguridad o para las personas que estaban en casa la capacitación de cómo debían aislarse o cuidarse, pero pues en últimas la responsabilidad recaía única y exclusivamente en el trabajador. Entonces aquí tiene mayor relevancia el tema del autocuidado, por eso es importante todo el tema de la capacitación que se debe hacer al trabajador para que se haga conciencia de que no es solamente una responsabilidad del empleador, sino que el trabajador interviene en forma activa en todo el tema de riesgos laborales. También es importante que el trabajador sepa que es él, es decir, el trabajador, quien debe mantener informado sobre el estado de su salud al empleador y reportar cualquier anomalía o cualquier situación que pueda incidir en la prestación normal de su servicio, ¿sí? Bien sea un riesgo psicosocial o un riesgo ambiental o un riesgo físico, o sea, cualquier tipo de riesgo o que pueda considerarse como riesgo, porque a veces se reportan algunas situaciones que puedan no ser riesgo, pero hay que informarle al trabajador que cualquier situación la reporte ya desde el área de seguridad y salud en el trabajo o de gestión humana, pues se determinará si efectivamente es o no es un riesgo, pero es importante que el trabajador sepa que debe estar informando al empleador sobre cualquier novedad en su puesto de trabajo o en su entorno laboral. Asimismo, es deber del trabajador participar en esas estrategias o en esas capacitaciones o programas que defina el empleador junto con la ARL para precisamente garantizar que tiene acceso y el conocimiento de todas esas acciones de prevención de la seguridad y salud en el trabajo. Vuelvo y digo, no están descritas todas las responsabilidades y obligaciones por parte del trabajador allí, pero pues podemos de alguna manera inferirlas a partir de las obligaciones que hay del empleador, pues el trabajador también tiene una corresponsabilidad en todo el tema de riesgos laborales. Por ejemplo, utilizar los medios de protección que se le da. El empleador tiene la obligación de darle medios de protección y el trabajador tendrá la obligación de utilizar. Cuando realice, por ejemplo, la exposición con un paciente COVID positivo, pues cuál es la obligación del empleador, reportarlo a la ARL. Pero ¿cómo lo reporta la ARL si el trabajador no le ha informado? Entonces ahí hay una corresponsabilidad donde el trabajador es quien tiene que informar su exposición al riesgo para que se haga todo el seguimiento por parte de la empresa y por parte de la ARL también. Entonces vamos a mirar nuestro tercer agente, que es la ARL. Entonces, en el caso de la ARL, pues la obligación es facilitar la afiliación, el registro y el recaudo del aporte, que hoy en día pues ya sabemos que todo se hace a través del PILA,
y garantizar la prestación asistencial, es decir, en caso de un accidente de trabajo o enfermedad laboral, lo que le corresponde a la ARL es brindar todo el tema de asistencia médica. Entonces, citas médicas, terapias, exámenes, cirugías, todo lo que implique la asistencia en salud. Por eso es importante que el empleador haga la afiliación o esa enfermedad laboral se puede presentar en la hora 1 de la prestación del servicio. Y pues entonces la ARL ya quedaría obligada a garantizar la prestación asistencial. También tiene la obligación de garantizar la prestación económica, es decir, en caso de que con ocasión, como resultado de ese accidente de trabajo o de esa enfermedad laboral, la persona pierda su capacidad laboral por un porcentaje igual o mayor al 50%, lo que le correspondería a la ARL sería el pago de la prestación, en este caso de la pensión, o en caso de que el porcentaje de la afectación, bien sea por el accidente de trabajo o por la enfermedad laboral, sea menor al 50%, lo que le correspondería a la ARL sería pagarle una indemnización, según unas tablas pues, que existen, una indemnización al trabajador dependiendo de el miembro o dependiendo de la funcionalidad que se haya afectado con la contingencia. Asimismo, es obligación de las ARL realizar las actividades de promoción y prevención, pero recordemos, esto es un proceso de corresponsabilidad. Entonces, si la ARL tiene la obligación de garantizar la promoción y la prevención del riesgo, es deber mío como empleador solicitar o agendar todo ese tipo de capacitaciones o todo ese tipo de ayudas para que mis trabajadores ejerzan todas esas actividades de promoción y prevención. Entonces, fíjense que es como una ruedita que una no puede andar sin la otra porque es un ejercicio de corresponsabilidad. Vamos a entrar a todo el tema de las definiciones porque pues obviamente en estos casos lo que más se presenta es digamos, la controversia sobre si eso no es un accidente de trabajo, que es una enfermedad laboral y muchos trabajadores tienden a confundirse con estos conceptos. Entonces, la administradora de riesgos laborales, ¿qué me va a cubrir? Me va a cubrir, bien sea un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. ¿Qué es un accidente de trabajo? Es un suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. Ahí está la diferencia y ahí está el quid del asunto. Y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es decir, si es por causa o con ocasión del trabajo, es un accidente de trabajo. Y es aquel que se produce durante la ejecución de una orden del empleador o contratante, aún fuera del lugar y aún si fuera del horario de trabajo. También aquí hay muchas controversias, porque pues en algunos casos se ha visto que algunos empleadores o ARL no quieren cubrir la prestación o la contingencia, argumentando, por ejemplo, que estaba por fuera del horario de trabajo, pero si la persona estaba cumpliendo una función o una actividad bien ejecutada por una orden directa de su empleador, pues naturalmente es un accidente de trabajo. Por eso y de ahí la importancia, me voy a mover acá un poquito porque se me está... de ahí la importancia de reportar a la ARL oportunamente cualquier tipo de modificación. Por ejemplo, hay un viaje programado por la compañía, es un viaje de esparcimiento, es un viaje de integración, pero es un viaje programado por la compañía. Entonces hay que informar a la ARL el medio de desplazamiento, el tiempo, el lugar, los trabajadores que asistirán, etc. Porque si llega a pasar algo en este viaje de esparcimiento, pues será obviamente una prestación que tiene que cubrir la ARL, siempre y cuando el empleador oportunamente lo haya informado. Asimismo, también puede presentarse un accidente de trabajo cuando se realice un traslado de un trabajador desde su residencia al lugar de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministra el empleador. Entonces,
Eso es importante tenerlo en cuenta porque pues también se presentan muchos casos de personas que se accidentan en el traslado de su casa al trabajo y pues se entra a analizar por parte de la ARL si es o no es un accidente de trabajo, y aquí tenemos las, digamos, las condiciones o las características para que se pueda decir que es un accidente de trabajo y no un accidente común. ¿Qué pasa si es un accidente común? Pues se lo pueden estar preguntando ustedes. Si fuera un accidente común, recuerden que el empleador pues también habrá afiliado o más bien está haciendo aportes al sistema de seguridad y salud. Entonces ahí quien viene a cubrir ese riesgo sería la EPS. Por eso hay que determinar el origen o las circunstancias en las que se dio el accidente para saber si yo como agente de recurso humano le digo al trabajador dirija hacia su EPS o diríjase a la ARL, ¿cierto? Reportémoslo a la ARL. De eso dependerá del relato que me dé el trabajador, de las circunstancias para poderlo direccionar a dónde debe buscar la atención asistencial. ¿Qué otra contingencia, qué otro riesgo me cubre la ARL? La enfermedad laboral. En todo, ¿qué es la enfermedad laboral? Entonces es todo estado patológico, permanente o temporal, generado como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Aquí es determinante el concepto médico, porque pues hay personas que presentan patologías o enfermedades que son de origen común y tienden a confundirse o a endilgarle al empleador la responsabilidad de esa enfermedad. Entonces, por eso es importante el concepto del médico laboral para que establezca si efectivamente el origen de esa enfermedad es con ocasión o por la actividad o por la exposición a un riesgo inherente a su actividad laboral, o si más bien lo que detonó la enfermedad pues fue la exposición del riesgo laboral, en cuyo caso no sería una enfermedad laboral, sino una enfermedad común que puede estar siendo agravada por la actividad laboral, que eso es muy diferente. Por eso aquí debemos darle prelación a todo el tema de la prevención, porque pues la prevención es la que va a blindarnos de alguna manera de reclamaciones por parte de trabajadores, por mala postura, todo el tema del túnel del carpo, o sea, hay muchas patologías que se pueden prevenir si efectivamente se brinda el acompañamiento, el seguimiento, la capacitación al trabajador para que esa exposición al riesgo no me genere a futuro una enfermedad laboral, porque pues recordemos que eso, visto desde el punto de vista de un empleador, pues resulta ser digamos, algo costoso, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Si yo tengo una persona que continuamente se está incapacitando, se ausenta de su trabajo, pues yo tengo que mirar el tema para contratar un nuevo colaborador, un nuevo funcionario, entonces eso me trae a mí un sobrecosto. Entonces es importante todo el tema de prevención y promoción que hace la ARL y que nosotros como empleadores debemos hacer. Ahora, miremoslo desde el punto de vista del trabajador. Si yo como trabajador sé que estoy sintiendo algunos dolores o algunas molestias, lo primero que tengo que hacer es reportarlo para que la ARL me brinde esa asistencialidad, esa prestación del servicio, para que si es el caso que está iniciándose una enfermedad laboral, pues no se termine de configurar, sino que a tiempo se atienda ese dolor o esa molestia y determinar si efectivamente es con ocasión o no del trabajo. Hay muchas personas que sufren del túnel del carpo y resulta que es que se la pasan trapeando y barriendo en la casa. Increíble, pero cierto. Y la lesión no viene de su actividad laboral, sino por el oficio que hacen en casa. Por eso es importante que se brinde la capacitación a los trabajadores para que oportunamente se identifique cuál es el foco del riesgo, si efectivamente es su trabajo o si es alguna actividad que desarrolla en casa y tratarlo a tiempo. Bueno, parece que se está conectando otra persona, pero ya la admitieron. Bueno, entonces continuemos con nuestro tema.
Braulio, tú sigues viendo la misma diapositiva, ¿verdad? Sí, de cobertura, sí. Ya. Bueno, entonces vamos a entrar al tema del financiamiento de todo este sistema de riesgos laborales. Entonces, las empresas que actualmente están afiliadas pueden estar distribuidas en distintas actividades económicas. Dependiendo de la actividad económica que desempeñe la empresa, o en este caso dentro de una misma empresa, pues podemos tener diferentes tipos de riesgo, pues va a ser clasificada la cotización al sistema de riesgos laborales. Aquí se llama la tarifa. Entonces, tenemos 5 tipos de riesgos. Entonces, dependiendo de la calidad o la función que desempeñe el trabajador, pues voy a cotizar al sistema de riesgos laborales. Dentro del riesgo 1 encontramos a las empleadas del servicio doméstico, encontramos todo el tema que tenga que ver de comercio, agricultura, ganadería, actividades bancarias, actividades de informática, educadores y peluquerías. ¿Qué hay que decir de este riesgo? Es el riesgo menor. Entonces, en este caso, pues la cotización va a ser mucho menor. El riesgo 2, encontramos todas las empresas que tengan relación a la elaboración de alimentos, marroquinería, fabricación de químicos, servicios de salud, siempre y cuando en cuanto a esos servicios de salud tengan exposición a rayos X o a sustancias cancerígenas, litografías y los coteros. Entonces aquí encontramos el riesgo número 2. El riesgo número 3, todas las empresas que tengan que ver con elaboración de alimentos, pero que la exposición, digamos, a sustancias peligrosas sea mayor, marroquinería, fabricación de químicos. En el riesgo 2 y 3, digamos que lo que se mira es básicamente la exposición al riesgo de sustancias o no. Digamos que la actividad, por ejemplo, de fabricación de químicos no necesariamente me puede generar un riesgo 3. Dependiendo del perfil del trabajador, tengo que analizarlo con las tablas que me facilita la ARE. En el riesgo 4 están ubicados todos los de la industria azucarera, transporte aéreo, terrestre, el alquiler y reparación de automotores o maquinaria y todo el tema de construcción. Y en el riesgo más alto encontramos todo el tema de explotación de minas y de cantera, desperdicios y desechos en general. Y aquí en el riesgo 5 ubicamos a todas las personas que están expuestas a sustancias que se consideran como cancerígenas o exposición también a todo el tema de rayos X. ¿Cómo está distribuida esa cotización? Entonces, de ese 100%, el 94% de esa cotización se va para todo el tema de la administración de las prestaciones de salud y las prestaciones económicas de ese sistema de riesgos. Entonces, de ese 94%, el 71% se va para cubrir todo el tema de la siniestralidad, es decir, pensiones, asistenciales, es decir, todo el tema de salud, incapacidades, pago de indemnizaciones, todo el 71% de esa cotización se va para seguros de eso. El 9.2 para acciones de promoción y prevención y el 13.8 son los costos de administración, los costos administrativos que implica el ejercicio de ese sistema de prestaciones de salud y económicos dentro del sistema de riesgos laborales. El 1% de la cotización se va para el Fondo de Riesgos Laborales, quien desarrolla estudios y campañas a nivel nacional, en especial para actividades de alto riesgo, como las que comentamos, ¿no? Entonces, todo el tema de asbesto, de rayos X, entonces ellos hacen todo un tema de estudios y campañas para la promoción y prevención. Y el 5% de la cotización se va para el desarrollo de programas, campañas, acciones de educación, prevención e investigación de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral. Antes de abrir el espacio de preguntas, pues digamos que lo importante aquí es generar una conciencia en los asistentes y también pues para sus familias en referencia a lo importante que es estar afiliado al sistema de riesgos laborales y en general al sistema de seguridad social. Fijémonos que son seguros muy económicos,
pero que al final de cuentas, es decir, cuando se presenta la contingencia o el riesgo, bien sea un accidente o una enfermedad laboral, pues pueden brindarnos muy buenos beneficios. Entonces, así las personas que estén conectadas aquí, pues estén vinculadas a través de un empleador, de pronto en casa, pues tienen familiares o personas allegadas que les preguntan sobre estos temas y siempre la indicación debe ser afíliese, porque la afiliación a este sistema de seguridad social en Colombia lo va a proteger de muchas contingencias y dentro de esto pues no puede existir, digamos, la garantía de que la prestación, o más bien que el riesgo no se va a dar, pero lo más importante es tener cubierto el riesgo, bien sea del accidente de trabajo, la enfermedad laboral o para el caso de las pensiones, el caso de la muerte o para el caso de salud, pues una incapacidad médica. Es decir, la conciencia que se debe hacer es que son los seguros más económicos que existen en el mercado y que además nos permiten tener una protección tanto para nosotros como trabajadores como para nuestro núcleo familiar, porque pues para nadie es un secreto que si se llegara a presentar, por ejemplo, un accidente de trabajo, si bien es cierto la indemnización o el pago del salario que me da la ARL es por el 100%, pues la afectación es mayor, porque la familia, los allegados, las personas que viven con el trabajador que sufre este accidente, pues de alguna manera también se ven afectados. Entonces, si yo estoy protegido, estoy protegiendo también a mi familia. En caso de una enfermedad laboral, pues también estoy protegiendo a mí y a mi familia. Entonces, todo el tema de la afiliación al sistema de seguridad social es muy importante. Por eso, si ustedes reciben o conocen a algunas personas que estén por fuera del sistema, es decir, que nunca han cotizado, que nunca se han afiliado, lo que uno debe recomendar o aconsejar es que lo hagan, así sea por el salario mínimo, pero pues realmente del mercado son los seguros que más económicos pueden conseguir, pero los beneficios son muy altos. Reitero, en temas de riesgos laborales, el subsidio de incapacidad es el 100% del salario, en temas de pensiones el 100% del salario, o en caso de una indemnización, pues las indemnizaciones pues ayudan de alguna manera al trabajador a resarcir un poco lo que puede causar una enfermedad o un accidente de trabajo. Entonces, en ese orden ideal, el mensaje que queremos dejar en ustedes es la mejor opción o lo que mejor pueden hacer es estar vinculados al sistema de seguridad social y pues nuevamente la conciencia en el caso del empleador de generar todos los espacios de capacitación y de fomentar todo el tema de prevención en temas de accidentes laborales y en el caso del trabajador, pues todo el tema del autocuidado. Entonces, pues muchas gracias a todos por su atención. En este espacio que nos queda de tiempo, pues recibiremos inquietudes y quiero un link para las personas que quieren ya agendar una cita. Estará disponible ahí en el chat que tenemos de la aplicación que estamos utilizando. Entonces, no sé si Braulio tiene allí algunas inquietudes que te han manifestado. Estoy aquí atenta para resolver. Bueno, en el momento en el chat no tengo, pues no hay como preguntas o inquietudes aquí en el chat, pero bueno, este es el espacio para poder, pues, las inquietudes que tengan, el que puede levantar la manito y socializar su pregunta o escribirla ahí en el chat para que pues sea resuelta. Y si no, pues como dice Alejandra, en el chat ya se encuentra el link donde también pueden utilizar este link para realizar consultas personalizadas, si tienen alguna consulta específica, pues con alguna situación en su empresa o alguna persona de las que está también tiene alguna situación particular, pues también a través de ese link pueden hacer esa consulta personalizada. Y bueno, este es el espacio como para que podamos resolver esas inquietudes que tienen pues los participantes de la charla.
Parece que todo quedó muy claro. Bueno, Braulio, igual es un tema que nos puede tocar a nosotros en cualquier momento. Es un tema que no discrimina en cuestiones de edad, perfil profesional, condición económica, o sea, un accidente de trabajo, una enfermedad laboral se puede presentar en cualquier momento y en cualquier empresa. Lo ideal de esta charla era precisamente dejar en ustedes la inquietud, en hacer conciencia en toda esta campaña pues, que ha liderado Confenalco para temas de interés precisamente para los afiliados a Confenalco. Y pues reiteramos nuestro agradecimiento por la invitación, Braulio, y estaremos atentos a resolver las inquietudes que hoy se presenten o más adelante sobre este tema y ampliar la información si fuera necesario. Muchas gracias, Braulio. Bueno, muchas gracias Alejandra por esta información. Y bueno, que sé que ha sido de mucho interés para cada uno de nuestros participantes. Y bueno, hasta una nueva oportunidad que nos veamos con nuestro programa de M-Learning, pues en alianza con nuestros proveedores de TG Consultores. Muchas gracias, Diana también. Y bueno, estamos hasta una nueva oportunidad. Feliz Muchas tarde. gracias a ustedes por el espacio y también pues los invitamos que nos sigan en redes sociales. Constantemente estamos actualizando toda información en materia pensional y laboral. Muchas gracias, una feliz tarde para todos. Ok, muchas gracias.